Bien, Claudio Leoni, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, un debate social relacionado con la situación en América Latina, ¿por qué es necesario? A ver, te cuento esto porque es importante decirlo. Macri desarmó los instrumentos de participación de los sectores sociales, económicos, en general de lo que podemos decir, la participación del pueblo y sus distintas expresiones en el marco de los procesos de integración en el Mercosur. Es decir, antes había constituido un organismo especial que facilitaba la participación de distintos sectores en común para trasladar sus inquietudes y su visión respecto del proceso de integración. Eso fue desmembrado por... Sí, hubo asambleas en la década del 90, ¿no? Fundamentalmente encuentros, digo, latinoamericanos del Mercosur, de sectores sociales que tuvieron una gran importancia. Esto se institucionalizó. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros en la década del 90 trabajamos mucho con las organizaciones sindicales con la idea de que se impusiera una carta social y se pusiera límites a lo mismo que está pasando ahora, que es la voracidad del mercado y de que el objetivo de la integración es solamente en función de los intereses de las empresas o desde los sectores económicos. Bueno, indudablemente que la Argentina y América Latina tuvo una experiencia muy particular y especial durante las coincidentes gestiones de Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, de Correa, de Evo Morales, digamos. Hubo una importante reafirmación de la unidad latinoamericana que hizo que el Mercosur trascendiera al UNASUR y habláramos de una integración de toda la región del sur y la CELAC, digamos. O sea que hubo un avance muy importante en términos institucionales de los países en relación a la conformación de una unidad que siempre se visualizó, por lo menos durante esa etapa, como la unidad de pueblos. Nosotros lo que entendemos es que la única manera de llevar adelante un proceso de integración la intención es el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de sus trabajadores, el desarrollo de su empresa, pero con una fuerte participación de todos los sectores que integramos los pueblos de América Latina, ¿no? Uno lo que ve también, remontándonos décadas del 60 y 70, una cuestión político-cultural tal vez, ¿no? En el sentido de poder identificar claramente al polo latinoamericano como una expresión política puntual, concreta, con objetivos muy claros, muy vinculados al tema de la soberanía, vinculado al tema del bienestar general, digo, de los pueblos me refiero. Y esas ideas están como una cuestión pendiente de las sociedades. Todavía son deberes que están pendientes, que no se hicieron, que no se pudieron concretar. Que nosotros tenemos que darnos cuenta que a lo mejor no ha sido producto de que, como vos decís, las sociedades han tomado nota o claridad de que el mundo está interrelacionado. Yo te doy un ejemplo simple. Vos viste que en los últimos días han estado los empresarios planteando la reforma laboral, que han estado pidiendo flexibilización laboral, hecho a la gente cuando quiere, pero no. Esto tiene que ver con la cumbre que hicimos. Esto es lo que está pasando en Brasil. Y si nosotros vamos a hacer un acuerdo económico y social con la Comunidad Económica Europea, entonces acá la reforma laboral la van a hacer sí o sí. La caída del salario va a continuar, la caída de las prestaciones sociales en materia de jubilaciones y pensiones va a continuar si no le ponemos freno. Entonces, lo que nos pasa en todos los días lo tenemos que identificar como una problemática de la región, en un contexto internacional, donde obviamente lo que está en disputa, además de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con distintos bloques que comparten una situación y la decisión estratégica que ha tomado Estados Unidos de fortalecer el poder dentro del territorio, a lo que ellos denominan patrio trasero. En definitiva, como dice el OIT, la guerra es por el trabajo. Entonces, es porque el trabajo y sus derechos son los elementos de distribución de la riqueza.
Bueno, esto es por lo que vienen y esto es por lo que nosotros hacemos una cumbre y por esto tomamos la decisión política del movimiento sindical de impulsar esto para defender los intereses del sector que representamos y del resto de los sectores como fue la presencia de industriales importantes, de pequeña y mediana empresa, además de organizaciones sociales, de organismos de derechos humanos. Bueno, creo que esta es la tarea pendiente que tenemos en este tipo de organizaciones. Aprender de lo que nos pasó y encontrar mecanismos para que no sea un cambio del gobierno lo que modifique las políticas de Estado en los procesos de integración. Sí, vos planteás una cuestión en todo caso estratégica en materia social, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de la situación social de Argentina, ¿no? De Argentina y de distintos pueblos latinoamericanos, en donde hoy nos enteramos 35% de pobreza general, global, los jóvenes arriba del 55% de pobreza, jóvenes y niños. Es muy difícil imaginarse, en todo caso, una situación de presente y futuro que sea digno con esos datos. No, estamos frente a una realidad muy difícil. Lo que tenemos que tener en claro es que no solamente nos pasa a los argentinos, porque si creemos que este es un problema solo de los argentinos, empezamos a equivocarnos en la forma de resolverlo. Por eso lo de las cumbres, por eso la importancia estratégica que toma cuando se reúnen los presidentes, las expresiones sociales, políticas, económicas de la sociedad argentina y de la sociedad uruguaya y paraguaya tienen que encontrarse en un marco de decir, bueno, ¿qué está pasando en la región? Nosotros somos conscientes, y esto es muy claro el movimiento obrero, que indefectiblemente, esto lo decía Perón, vamos hacia un proceso de integración regional y de universalismo. Ahora, ¿esto para quién? Y vemos hoy que Macri, Bolsonaro, estas expresiones de la derecha, ya me resulta difícil calificarlos de neoliberales, porque digamos tan salvaje el mecanismo de negocios particulares de estos sectores que yo no sé si es una economía liberal. Pero lo cierto es que esto nos está generando a los pueblos mayor inequidad en la distribución, con las consecuencias que es pobreza, indigencia, marginación social y todo lo que trae eso, ¿no? Sí, ahí por otro lado yo creo que otra cuestión que se me ocurre fundamental, que es el proceso de endeudamiento que ha tenido la Argentina en los últimos 3 años y el condicionamiento que en todo caso establece en sus políticas el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de decir, bueno, hasta acá se gasta. Y ahí entramos en un terreno en donde particularmente, digo, vos sos representante de los trabajadores municipales y va a ser en el último eslabón del Estado seguramente donde aparezcan los primeros recortes. Ya estamos. Ya estamos, hoy tenemos 7 municipios que no pudieron cumplir en el pago de sueldos y de salarios, movilizaciones y paros en Coronda. La semana que viene vamos a estar en el resto. Estas son las consecuencias del modelo, el achique del rol del Estado, recortarlos. Y tiene que ver con esto, porque no es casualidad que el Fondo Monetario Internacional esté apoyando fundamentalmente, como se ha denunciado, la campaña política de Macri. No es solamente porque le guste Macri en su política, sino porque hay una decisión geopolítica en el continente de llevar adelante el fortalecimiento de Estados Unidos en su guerra comercial con China. Se van a hacer toda apuesta a los gobiernos de derecha, no quieren saber nada con el populismo, porque el populismo distribuye, el populismo garantiza derechos de los trabajadores, garantiza mejores salarios, garantiza ir de a poco en la disminución de la pobreza, y esto no cierra en el modelo internacional que plantea Estados Unidos. Por eso hay que enfrentarlo en conjunto, en unidad, no solamente desde adentro de cada una de nuestras naciones, sino también de una unidad un poco más amplia que nos permita afrontar estas situaciones como lo de endeudamiento externo sostenido por el Fondo Monetario Internacional para garantizar la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Esto es grave, sí, digamos, ¿no? Viendo la cuestión un poco estrictamente en la ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana de Santa Fe, durante los últimos 10 años aproximadamente hubo un nivel salarial de los agentes del Estado importante, realmente significativo. Sí, en relación a otros sectores, ¿no? Y a otras provincias. Y a otras provincias. Eso, de alguna manera, ayudó a que en todo caso la crisis se demorara un poquitito en llegar a Santa Fe, digamos.
Mira, yo recuerdo... ¿Vos cómo ves la cosa lo de recuerdo acá? esto, muchos santafesinos, parece mentira, ¿no? Pero muchos santafesinos, sobre todo en los sectores medios y sectores del comercio no público, valoraban la gestión de Carlos Reutemann por pagar los salarios en tiempo y forma. Pero bajos. Bajos, pero en tiempo y forma. Cosa que no ocurría en otros lados. No nos olvidemos que en otras provincias... Sí, era otra Argentina. Era otra situación. Entonces, que eso llama la atención, pero que es fácil de comprender, particularmente en Santa Fe, donde hay un gran aporte de recursos del sector público, sea de empleados públicos, de docentes, de policías, de municipales, digamos. Hay una importante, digo inversión, porque la plata que cobro yo la gasto en mi pueblo, la gasto en mi ciudad, no salgo gastando. Entonces, la inmensa mayoría queda acá. La plata efectiva queda acá. La gran mayoría queda acá, y eso es un instrumento de inversión pública que permite algún tipo de reactivación. Y el mantenimiento de acuerdos salariales que no se cortaron como lo veníamos haciendo antes, porque debo reconocerlo no por experiencia, sino porque nos dicen así los números, que el crecimiento de los salarios hasta el 2015 fue siempre por encima de la inflación. Y esto es lo que generó un mejoramiento general, no solamente en nuestros trabajadores, sino también en el conjunto de la sociedad. Hoy estamos con un salario detrás del proceso inflacionario, pero muy cerca. Y esto sí, debemos reconocer, ha ayudado a que la crisis no sea tan pesada, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, donde se vive de gran parte de esos recursos. ¿Y cómo imaginas el futuro? Trato de no imaginarlo. Vamos a pelear un mejor presente y tratar de que mejoren las condiciones. Yo tengo que decir que no vienen momentos fáciles. Digo, estoy muy confiado, creo que los argentinos van a ponerle un punto final a este proceso político que lleva adelante Macri, pero que las condiciones en las que queda la Argentina fueron de gran gravedad en muy corto plazo, que todavía no nos estamos dando cuenta lo difícil que va a ser salir de una situación de tobogán en la que está la economía, la sociedad argentina, y nuestras posibilidades de desarrollo son muy preocupantes, así que esperemos que un futuro gobierno sea un gran gobierno de coalición con políticas públicas a largo plazo, si no nos salimos de esto. Gracias, Claudio, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después lo vamos a tener a Jorge Tayana. Jorge Tayana es uno de los hombres que tiene, desde el punto de vista de la política internacional, quizás un dominio muy particular. Y la conferencia de prensa que brindó ayer, que compartimos con el resto de los colegas, se los vamos a brindar porque entendemos que es un aporte importante a la mirada internacional, es decir, rol de la Argentina, posición de la Argentina en el mundo. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión.
Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, la idea entonces, cuando encaramos la conferencia de prensa de Jorge Tayana en la sede de Festrán en esta semana, fue plantearle, a ver, frente al conjunto de modificaciones que ha habido en los 3 últimos años en política internacional, ¿qué hacer con la Argentina que viene? Este es Jorge Tayana. Es evidente que en la región hemos tenido, para hablar nada más que de este siglo que lleva casi 2 décadas, una primera década larga de gobiernos preocupados por disminuir la desigualdad, por apoyar mayorías, por reconstruir un papel del Estado más firme, y que eso se ha ido modificando en la región de distintas maneras. Ha habido lo que podemos decir una fuerte iniciativa u ofensiva que podríamos llamar de tipo neoliberal, en el sentido que fue una vuelta a varios gobiernos de apoyo neoliberal, desde mi punto de vista un neoliberalismo que ha venido acompañado de formas autoritarias en varios lados. De hecho, si vamos a repasar la región, tenemos el antecedente de Honduras y Celaya en el 2009, de Lugo en el 2012, ciertamente lo de el impeachment a Dilma Rousseff, que es muy difícil de explicar jurídicamente, la prisión de Lula, que es el propio juez, ahora ministro de Justicia, explicó que no tenía pruebas, pero que sí tenía la convicción, y hoy han quedado de manifiesto las maniobras para que fuera preso Lula, y tenemos también los casos de persecución en la Argentina, que son también bastante notorios, en particular en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco de situación, me parece que se dan algunos procesos electorales muy importantes. El año pasado tuvimos el proceso de Brasil, ciertamente, con la peculiaridad de que estaba prohibido el principal candidato y el candidato que todas las encuestas daban ganador. Tenemos el resultado de las elecciones de México, que es un resultado de signo político distinto y un resultado muy esperanzador para todos los que tenemos una visión a favor de la integración, de la justicia social y de la soberanía. Y tenemos en este año 4 elecciones, pero una en Guatemala y luego en la misma semana prácticamente Bolivia, Uruguay y Argentina. Decisiva la elección de Argentina por la importancia relativa de la Argentina y porque de alguna manera va a inclinar hacia un u otro lado cuál es el rumbo que está tomando la región. No creo que se pueda afirmar que el rumbo es un rumbo de centro-derecha sólido, constante y de avanzada. Creo que es un territorio en disputa política y económica sobre todo, y me parece que el debate de la Argentina y la campaña electoral que ya se ha iniciado es un paso o un momento muy importante para definir acerca de los destinos primero de la Argentina. Creo que efectivamente hay 2 proyectos políticos en disputa. Uno que es viejo, que es el del gobierno que quiere volver un poco a los 90, que ya no existen más, y volver y mantener esa vieja Argentina agroexportadora, ahora con hidrocarburos, con minería, con especulación financiera y con un poco de turismo y nada más. Y los que creemos que la Argentina no puede tener un bienestar para todos sus ciudadanos simplemente con un modelo primario exportador, sino que tiene que desarrollar su estructura,
complejo industrial tiene que estar en las áreas de tecnología de punta, tiene que mantener el desarrollo científico tecnológico. Tenemos sectores que lo hemos hecho en biotecnología, en industria nuclear, en industria espacial. Tenemos que avanzar en los temas de punta, que son los temas que tienen que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con las cosas que vienen, que es el Internet de las cosas. Y tenemos que tener eso y tenemos al mismo tiempo que enfrentar una situación dramática que es la que nos deja este gobierno, que nos deja un país enormemente endeudado, con alta desocupación, con alta inflación, con una estructura productiva enormemente debilitada y con unas tasas de interés imposibles. En ese marco, yo creo, y vengo de una reunión en México, donde se habló bastante de eso, con gente de distintos países, creo que la integración sigue siendo, o es aún más, un elemento no solo conveniente y necesario, sino imprescindible si queremos pensar en un desarrollo sustentable con justicia para la región y en particular para los argentinos. Nadie puede hacerlo solo, eso no es el mundo que vivimos, este es un mundo muy duro, un mundo donde la financiarización está dominando las relaciones económicas, donde los conflictos entre grandes potencias, la gran potencia de Estados Unidos, la potencia emergente China, y también con la Unión Europea, y también con Rusia, y también con muchos otros países, están tomando un volumen complejo y están afectando sin duda las posibilidades de crecimiento. La mayoría de los analistas anuncian una posible crisis o una pérdida de impulso en el crecimiento obvia el año que viene o en el año que viene y quizás más en el 21. O sea, en ese mundo me parece que la integración es imprescindible. Los gobiernos que están presentes en buena parte de América del Sur, sobre todo, claramente desde mi perspectiva han estado en contra de la integración y han auspiciado una desintegración. Acá estamos 3 parlamentarios del Mercosur, del Parasur, así que hemos seguido bien lo que ha pasado en el Mercosur en estos años y el mismo comportamiento que los gobiernos han tenido hacia el Parlasur, que no es un problema de personas, es un problema de creer que si la integración es importante, es imprescindible para que sea exitosa, que la misma no sea una tarea simplemente de las burocracias técnicas de los ministerios de Relaciones Exteriores, del área de las secretarías de exportaciones. La integración es un proceso social y sobre todo político, y por eso requiere una participación de los ciudadanos. ¿Cómo se participan los ciudadanos? Bueno, deben participar a través de los mecanismos de representación política, por eso tiene que haber un parlamento en las estructuras de integración. Hay parlamentos de integración en todos los procesos de integración más o menos avanzados y exitosos, y además de la representación política tiene que haber un diálogo, una presencia, un intercambio fuerte con los distintos sectores sociales. Acá estamos en un sindicato y estamos realizando una actividad paralela a la cumbre porque el gobierno argentino, en este caso, que es el dueño de casa, ha cortado la participación de las organizaciones sociales en las cumbres y, por lo tanto, este diálogo tan necesario entre sindicatos, organizaciones empresarias, organizaciones sociales, distintos sectores de la comunidad. La integración se va a avanzar, cualquiera sea el signo ideológico de los gobiernos de turno. Habrá menos discusión ideológica quizás, pero creo que la necesidad y la orientación de la integración es imprescindible. Hace poco acabamos de leer que el presidente Bolsonaro opina sobre quién debe ganar las elecciones en Argentina y que no le gusta que gane la fórmula de Alberto con Cristina, porque eso es un problema. Y sin embargo, su vicepresidente, con más sentido común y más visión de la realidad, dice que Brasil y Argentina son aliados estratégicos y esa alianza estratégica se va a mantener cualquiera sea el gobierno de los dos países. Eso que ha dicho Kenneth Morá
es una cosa que obviamente nosotros compartimos y que se va a llevar adelante. Y eso se va a hacer con todos los países. Es imprescindible para crecer, generar cadenas de valor regionales, tener espacios más amplios de mercado y de intercambio y mantener la preferencia Mercosur. Nosotros vamos a ver qué resuelven aquí en el CMC y mañana los presidentes, pero nosotros queremos un Mercosur que no sea debilitado, como da toda la impresión que tiene como objetivo esta cumbre que encabeza la Argentina. Queremos un Mercosur activo y no queremos un Mercosur que se lo haga retroceder casi a una zona de libre comercio. Queremos un Mercosur que mantenga las preferencias, que avance y no que retroceda. Sabemos que esa es una tarea compleja, pero lo que sabemos también es que la conciencia de la necesidad de avanzar está en muchos sectores, y no solo en sectores políticos, en el caso de Argentina, de la oposición, sino también en sectores productivos. Los distintos sectores saben cada vez con más claridad que sin ese acuerdo, sin ese avance de la integración, va a ser muy difícil alcanzar índices de crecimiento económico de mediano plazo que sean capaces de ir solucionando los graves problemas de inequidad, de desigualdad y de falta de justicia social que hay en nuestros países. El acuerdo del Mercosur es un preacuerdo, pues nadie ha firmado nada. Ustedes saben, se están publicando algunas cosas, hay que leerlas bien. Yo creo que lo principal de un acuerdo es un acuerdo importante entre dos conjuntos económicos muy desparejos, muy desiguales. Es decir, hay una asimetría básica en la negociación entre la Unión Europea. La Unión Europea en sí mismo es el grupo económico más grande del mundo, es una economía en su conjunto más grande que la de Estados Unidos. El Mercosur tiene su dimensión, somos un grupo importante, pero ciertamente es una situación de asimetría. Por eso, alcanzar un acuerdo implica que el acuerdo tiene que ser equilibrado. Y equilibrado no es que hay lo mismo para dos partes, equilibrado es que se tiene en cuenta un principio tradicional de las negociaciones comerciales internacionales, que es el trato preferencial para el sector de menor desarrollo, ¿no? Mi impresión de lo que he visto es que eso no se consigue en esto que se ha dado hoy. Me da la impresión que el acuerdo se ha alcanzado simplemente porque el Mercosur ha dejado de exigir lo que los europeos se resistían a dar y ha dejado de defender lo que el Mercosur no quería entregar. Para decirlo de manera resumida, me da la impresión que es un acuerdo en donde los europeos obtienen mucho y conceden poco, y nosotros, el Mercosur, obtiene poco y concede mucho. De todas maneras, eso hay que verlo, hay temas muy específicos. Repito que es una negociación muy compleja, en donde además los europeos en general dan cuotas y nosotros damos aranceles. Es decir, Argentina va a poder vender 99.000 toneladas, Argentina no, perdón, el Mercosur va a poder vender 99.000 toneladas más de carne de res, de carne vacuna. Recuerdo que en este año, el año pasado, en lo que va de este año, la Argentina vendió 55.000 toneladas de carne a China. O sea, más de la mitad solo Argentina. O sea, no es una cifra que estemos hablando muy grande, pero eso es una cuota. En cambio, en automotores nosotros vamos a hacer desaparecer, es cierto, en un plazo, los 35% de arancel unificado que tenemos, que es el máximo arancel que tenemos consolidado en la OMC para automotores. Y en el caso de autopartes van a caer los 17% de preferencia. O sea que lo que sucede en el caso de Argentina con este acuerdo es que en buena medida va a desaparecer o se va a ver afectada la llamada preferencia
Mercosur, es decir, las razones por las cuales nosotros tenemos ciertas ventajas para venderle a Brasil. Creo que el equilibrio que supone un trato especial y diferenciado no se ha cumplido en este acuerdo. Creo que hay zonas que el Mercosur no estaba dispuesto a conceder y que sin embargo las ha concedido. Me estoy refiriendo sobre todo a compras gubernamentales, a la defensa de ciertas economías regionales que hoy van a ver afectadas por el ingreso. Estamos dejando ingresar quesos, aceite de oliva, frutas, o sea, la economía del Alto Valle, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, en fin. Tienen que analizarse cómo va a ser eso y sobre todo cómo vamos a perder nosotros esa preferencia en el mercado, sobre todo el más importante que es el brasilero. Lo bueno de este preacuerdo, que además tiene voces críticas en Europa y que se ha firmado con un evidente interés político. El presidente Macri quiso firmarle obviamente por el proceso electoral, el presidente Bolsonaro quiso firmarlo obviamente porque está cayendo la opinión positiva sobre él, y en el caso de Europa, el señor Juncker, que se va, quiso firmarlo porque se va, y en octubre hay otra autoridad de la Comisión Europea, y también porque ellos están tratando de mostrar firmeza y algún éxito frente a la crítica reiterada del presidente Trump, que alienta el Brexit y dice que toda esa Unión Europea no sirve para nada, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto es que esto hay que pasarlo por los congresos, hay que estudiarlo y se lo estudiará seriamente. Y lo va a resolver la legislatura que asuma el 10 de diciembre o quizás con la renovación del 21, porque eso va a tomar tiempo. Una negociación y un acuerdo es bueno si el acuerdo es bueno. Y eso está en duda, hay que mirarlo y que, bueno, me parece que hay sectores productivos y sociales en Argentina muy preocupados por los efectos de este proceso, hay que mirarlo. Es un mundo complejo, pero en resumen la impresión que uno tiene es que no se ha alcanzado un acuerdo equilibrado y que lo que ponemos en riesgo no está claro cómo se va a proteger. Usted tiene dos formas: usted excluye algunos sectores, los llamados sectores sensibles, o tiene estrategias para protegerlos o transformarlos. Ahora, nosotros estamos abriendo calzado, estamos abriendo textiles, estamos abriendo indumentaria, que son tradicionales sectores sensibles para la Argentina. Y creo que una discusión importante, yo estaba mirando el otro día, es por ejemplo la discusión sobre reglas de origen. ¿Qué quiere decir regla de origen? Regla de origen es qué es del Mercosur y qué es de la Unión Europea. Esto es del Mercosur porque está hecho acá, esto es de dónde es. Bueno, la regla de origen tiene que ser muy criterioso el análisis para saber qué cosa es europea. Un zapato italiano de Milano de 300 euros hecho en Milano, a mí no me preocupa que entre acá, porque son pocos y va a tener su mercado y tiene derecho a comprarlo. Ahora, si el zapato italiano va a ser una zapatilla de un país del sudeste asiático con una etiqueta que dice Made in Italy, es una cosa muy distinta. Eso se puede establecer, qué componente de materias primas de cada país hay, cuánto de valor agregado, qué componente de diseño, hay muchos temas involucrados, pero eso significa estudiar bien cómo va a ser el procedimiento y el control de la norma de origen. Hasta ahora lo que sabemos, creo yo, por lo menos yo, no es tanto, no es mucho, y lo que sabemos es que la regla de origen que se está estableciendo implica la autocertificación. Es decir, si yo hago esto, yo soy el que digo que esto lo hice yo. Bueno, eso presupondría normas muy claras y mecanismos de control muy ajustados. Justamente, perdón la redundancia, una de las cosas que hemos escuchado a las autoridades argentinas es que hay que flexibilizar y agilizar el Mercosur. Cuando pareciera que si se va a tomar un compromiso como ese que se plantea en el acuerdo, lo que habría que hacer es lo contrario, habría que dotar de una estructura profesionalizada y muy completa y bastante compleja al Mercosur para que pudiera garantizar que las normas
se cumplen y que no se van a aprovechar de los agujeros de las mismas o de la falta de control. Por eso la verdad es que es muy contradictorio decir que uno quiere el acuerdo y ese acuerdo y al mismo tiempo decir que hay que sacar, flexibilizar, alivianar, agilizar y sacar la burocracia del Mercosur. Muy bien, ha sido el programa del día de hoy, una participación de la Universidad Nacional del Litoral, de las fuerzas laborales de la región y también la presencia de Jorge Tayana acompañándonos y planteándonos en todo caso la inserción de Argentina en el mundo. Nos encontramos la semana que viene, muchas gracias.